Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos al podcast Conexión Vital del Honduras Medical Center. Es un honor para mí estar hoy con la doctora María Alejandra Ramos, especialista en medicina interna y endocrinología, y mi nombre es Gustavo Ramos, soy especialista también en medicina interna y gastroenterología. Hoy vamos a tocar un tema que es sumamente interesante, nos apasiona a todos porque hemos visto lo que pasa con estos pacientes, que es el hígado graso. Entonces, vamos a hacer una serie de interacción con la doctora y la idea es que aclaremos mitos y verdades del hígado graso. La primera pregunta que yo le voy a hacer, doctora, ¿es normal que todos tengamos hígado graso? Gracias, Gustavo. La verdad es que este tema es apasionante porque hay mucha desinformación. Y una de las primeras cosas con la que llegan los pacientes diciendo es que el radiólogo les comentó que no debe de preocuparse porque todo el mundo tiene hígado graso. Y la verdad es que eso es un mito. No es normal que tengamos hígado graso, ni debemos tener todos hígado graso. Y es una evidencia de una patología metabólica. Ahora, hay de hígado graso a hígado graso, ¿verdad, Tavo? Sí, hay niveles de hígado graso y la verdad es que ahora tenemos herramientas que nos ayudan a clasificar a esos pacientes mejor y que podemos saber el riesgo que hay en que se convierta duro ese hígado. Tavo, ¿y cuáles son esas herramientas que además del ultrasonido hoy podemos utilizar para clasificar mejor el hígado graso? Bueno, hay herramientas modernas como ser el FibroScan hepático, tenemos también la elastografía y esperemos que algún día pronto en Honduras tengamos la elastoresonancia. Suena todo muy elaborado, pero son exámenes sencillos, no dolorosos, que se pueden practicar de manera ambulatoria. Justo eso te iba a preguntar, ¿hay que puyarse? ¿Hay que hacer cita? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo me quiero hacer una elastografía o un FibroScan, que eso sí tenemos disponible en el país. Pues es muy sencillo, la verdad que el paciente lo único que tiene que hacer es tener ayuno durante 4 horas y ir a los centros de diagnóstico donde tengan el equipo de elastografía o de FibroScan y hacerse el estudio. Dura menos de 10 minutos, es algo muy sencillo que podemos medir realmente qué tan duro está ese hígado y dar mejores diagnósticos. Ahora, ¿de qué me sirve medirlo si no sé qué voy a hacer con eso? ¿Qué hago una vez que me dice el ultrasonido tengo hígado graso o la elastografía dice que tengo hígado graso? ¿Para dónde debo ir? Siempre es un manejo de múltiples médicos, es un equipo en realidad el que debería de manejar a este paciente, porque el hígado graso no solo viene por una condición. Y esa es la parte más compleja. Si usted alguna vez le han dicho que tiene hígado graso, debe de considerar visitar al endocrinólogo, visitar al gastroenterólogo y, sumamente importante, visitar al nutricionista o nutriólogo para empezar un plan real y que usted se pueda curar. Esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Y el hígado graso se cura? Y yo creo que esa parte es fundamental, porque yo creo que mucho uno ve en la consulta pacientes que dice, pero ¿y qué pastilla me va a dar para el hígado graso? Mire que vi en la televisión o me han recomendado estos medicamentos para el hígado. O por otro lado, se quieren dejar de tomar los medicamentos que tienen prescritos, ya sea para la hipertensión o por la diabetes, por miedo al hígado. Entonces, yo quisiera, Tavo, que habláramos primero de las cosas que podemos hacer no farmacológicas, todas las intervenciones que son en cambios en el estilo de vida. ¿Qué tipo de dieta es la que le recomendaríamos a una persona que tiene el diagnóstico de hígado graso? Siempre es una pregunta importante porque hay situaciones que sabemos que van a poner a trabajar más el hígado. Si usted consume alcohol, de entrada va a poner a trabajar mucho más su hígado. Entonces, esa es una recomendación bastante fuerte que hay que hacer a los pacientes que tienen hígado graso: dejar de consumir alcohol. Luego hay que empezar a hacer actividad física, pero la actividad física también tiene que ser medida. ¿Por qué? Porque a veces me dicen, doctor, yo saco a caminar al perro y el perro se para cada 2 cuadras y no caminan en realidad mucho porque el perrito se detiene cada 2 cuadras y en realidad no sumaron minutos ni sumaron kilómetros. Entonces, sí es importante que en la parte nutricional tenga una guía clara, porque si empezamos a hacer recetas de internet no nos va a ir muy bien. Y yo creo que uno de los mitos, vamos a agregar un mito nuevo, es tengo que dejar de comer grasa, doctor.
tengo que quitar toda la grasa, tengo que comer todo hervido o todo a la plancha si tengo hígado graso. No es cierto, o sea, tampoco es que dejamos de vivir. Eso es algo muy importante, que la gente siente sacrificio. En realidad no debemos de sacrificarnos, debemos de vivir plenos, podemos ser felices con un cambio en la orientación alimentaria. Lo que pasa es que todo tiene que ser con medida. Ya no podemos estarnos comiendo las 22 tortillas con quesillo. Bueno, yo creo que una de las indicaciones muy generales que casi todos podemos utilizar, y lo compartí hace poco en una reunión con colegas, es la dieta de los puños. Que mi plato en cada tiempo de comida debe tener 2 puños de ensalada, vegetales o verduras, 1 puño del carbohidrato, que son las harinas, almidones o tubérculos, y 1 puño de la proteína. E idealmente esa proteína no debe ser frita. Es cierto, Tavo, por otro lado, de que una vez que una persona tiene hígado graso, se va a morir con ese hígado graso. ¿Qué tanto puede revertir de grado 1, grado 2 o grado 3? ¿Podemos regresar a un grado 1, por ejemplo? Hay estudios que antes se hacían mediante biopsia y entonces la gente podía saber la evolución del hígado graso. Y sabemos que los pacientes que pierden cerca del 15% de peso basal les va muy bien al año y pueden inclusive revertir de grado 3 a grado 1 y en 1 año y medio usted tener su hígado completamente limpio. Ahora, esto es súper importante, que no debe ser súbito. Ninguna dieta mágica es saludable y cuando más bien perdemos muy bruscamente el peso, podemos correr el riesgo de empeorar transitoriamente ese hígado graso, ¿no es así? Correcto. Por eso hablábamos nosotros de la importancia de que tiene que haber un equipo detrás de ese paciente. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes bajan muy rápido de peso, tenemos infiltración grasa en el hígado y no les va bien. Entonces, en vez de mejorar el hígado graso, empeora. De hecho, cuando alguien les prometa que va a bajar las 30 libras que tiene de sobrepeso en un mes, corran. Ahí no es. Sí, no va a ser nada saludable. Ahora, Tavo, ok, vamos a comer saludable, vamos a hacer ejercicio. Este ejercicio, ¿qué ejercicio debe ser? ¿Aeróbico o de fuerza? Muy bien, tiene que haber una combinación de ambas. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio aeróbico tienen que ser al menos 150 minutos a la semana, que es lo mismo que se recomienda para hipertensión, para prediabetes, para diabetes, para pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Ojo, que ya aumentamos a 300. Ah, ya se dobló. Híjole, hay que seguir haciendo. Y luego, el ejercicio de fuerza ayuda mucho porque también reduce la resistencia a la insulina, que es el principio por el cual se produce el hígado graso. Y por eso es que es tan importante que el endocrinólogo participe. A ver, la resistencia a la insulina es como un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Pareciera ser que está involucrado en todo lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas y muchos creen que es el origen. Sin embargo, muchas de las enfermedades metabólicas producen resistencia a la insulina. ¿Me podrías decir, Tavo, si hay que tener obesidad para tener hígado graso? No necesariamente. Muchos pacientes se sorprenden cuando se hacen un ultrasonido y de repente les dicen tiene hígado graso y automáticamente piensan de que es algo genético y no se han hecho ningún examen de sangre. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para hacerse su primer chequeo metabólico? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Yo te diría que toda persona a los 20 años en general tiene que hacerse una evaluación. Sin embargo, si hay historia familiar, sobre todo de hipercolesterolemia, debe ser mucho antes. La guía actual recomienda que en niños, hijos de padres con dislipidemia primaria, o sea, que tienen colesterol alto de toda su vida, deben de empezarse a estudiar desde los 10 años. Ahora, supongamos que mi familia es súper sana, yo tengo 20 años, me revisé y estoy bien. Bueno, si su peso se mantiene dentro de lo normal, si usted hace ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, si usted duerme entre 6 y 8 horas, no necesita probablemente estarse chequeando. Pero esos son la minoría de las personas. La mayor parte de las personas tenemos una genética un poquito diferente. Una genética latina. ¿Y qué es eso? Bueno, que tenemos predisposición mayor a tener diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, que es dislipidemia, y todos estos son componentes del síndrome metabólico. Una pregunta, Tavo.
¿Es mito o es realidad que el aumento de la cintura, el aumento de las personas que están llenitos o gorditos solo del centro, eso aumenta tu riesgo metabólico o tiene el mismo riesgo que una persona que está con sobrepeso generalizado? Es verdad, son las que tienen mayor riesgo de tener hígado graso. Y luego a veces el paciente me dice, doctor, ¿y la metformina me va a dar cirrosis? Ese es un mito sumamente importante que tenemos que aclarar el día de hoy. ¿Da cirrosis la metformina? Ok, esa es la pregunta del endocrinólogo porque, a ver, el tratamiento de elección después de los cambios de estilo de vida actualmente para diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina es metformina. Y muchos pacientes tienen temor porque han escuchado de que ese medicamento daña el hígado y da cirrosis. Ese es un mito. Al contrario, la metformina reduce la resistencia a la insulina y es una de las terapias que está propuesta para mejorar el síndrome metabólico y por ende mejorar el hígado graso. Ayuda a perder peso, no porque sea un medicamento que favorece la pérdida de peso, sino porque disminuye la resistencia a la insulina. Y la insulina es un anabólico graso, nos aumenta la acumulación de grasa en los tejidos, sobre todo en la región abdominal. Pero a ver, yo te tengo otra pregunta, Tavo. Si la metformina no produce cirrosis, ¿por qué la dejamos de utilizar cuando hay pacientes que tienen daño hepático o que tienen hígado graso que lamentablemente ha progresado para cirrosis? Está recomendado poder utilizar metformina hasta cierto punto de la cirrosis. No todo paciente con cirrosis se tiene que quitar los medicamentos. Hay cierto momento donde todavía se puede utilizar ese medicamento. Inclusive, eso es algo que yo veo muy frecuente en mi consulta. Pacientes que les dijeron que ya tienen cirrosis y les quitaron todo su manejo. Y no es necesario quitar la metformina en todos los casos. Ahora, en personas que tienen una cirrosis muy avanzada, en esos casos sí hay que retirar la metformina para darle descanso a ese hígado que no trabaje metabolizando ese fármaco y además que necesita más ayuda. Ahora, ya que tocamos el tema de la cirrosis, ¿cuál es la relación, Tavo, entre el hígado graso y la cirrosis? ¿Qué tienen que ver? Esa es una pregunta y creo que la más importante de hacer este podcast. Ustedes tienen que saber que la causa número 1 hoy a nivel mundial de la cirrosis es el hígado graso. No el alcohol. Ya no es el alcohol. Es el segundo. El alcohol sigue siendo el segundo, pero el primero hoy es el hígado graso, porque estamos en una epidemia. Pero a ver, Tavo, muchas de las señoras que yo veo en la consulta me dicen es que mi mamá tuvo cirrosis por tantos medicamentos que le dieron. Pero resulta que la mamá tenía diabetes, tenía hipertensión y tenía la grasa abdominal concentrada. Entonces, esas señoras que nunca tomaron alcohol en su vida, tienen cirrosis, creemos ahora, por el hígado graso o por los medicamentos. Definitivamente ya sabemos que todos esos pacientes, la abuelita que nunca tomó alcohol, el tío que nunca tomó alcohol y que desarrolló lastimosamente cirrosis, ya sabemos que va a ser por el hígado graso que seguramente tuvieron desde muy jóvenes. Y como no conocíamos toda esta necesidad de bajar de peso, de hacer ejercicio, de controlar el azúcar, que antes no se recomendaba tan fuerte, hoy sabemos que sí tenemos que hacer algo al respecto y probablemente no hubieran llegado a tener cirrosis. Entonces, si su abuelito, si su tío, si su primo que desarrolló cirrosis, pero que nunca tomó alcohol, habría que ver si tuvieron en algún momento hígado graso. Entonces, esto más bien debe servir como una alerta para que en esas familias donde esto ha pasado, cuidemos mucho más la posibilidad de desarrollar hígado graso o de su evolución. Pero el hígado graso, bueno, puede evolucionar a cirrosis, pero también se asocia con cáncer. ¿Mito o falso? Sí se asocia con cáncer, especialmente en pacientes que ya desarrollaron la cirrosis. Entonces, la cirrosis como tal me puede llevar a un cáncer, sí. Esa parte es muy importante. Entonces, desarrollen algo que se llama hepatocarcinoma y que nosotros podemos evitar desde la raíz. Porque si yo evito que mi paciente desarrolle hígado graso, pues voy a evitar la cirrosis y después voy a evitar el cáncer. Entonces estoy haciendo un paso bastante grande en la vida de este paciente. A veces los pacientes se frustran un poco porque
llegan al consultorio y quieren que uno les dé una fórmula mágica o un tratamiento mágico para el hígado graso y se desilusionan un poco cuando uno los regresa a los cambios en el estilo de vida. Pero ¿existe algún medicamento, Tavo, aprobado por FDA para tratar hígado graso, o realmente todas las vitaminas o complejos para proteger el hígado naturales realmente que no sabemos que no son más que bajarte de dinero, no van a bajar ningún riesgo? ¿Qué cosas sí podría ayudarnos? Ok, este año casualmente se aprobó un medicamento en Estados Unidos. Lastimosamente todavía no tenemos acceso a él. No sabemos cuánto va a costar cuando venga a Latinoamérica, pero sí sabemos que va a ser costoso. Pero ya sabemos que existe un medicamento que se utiliza en pacientes que tienen F2, F3 y que ha demostrado que hay regresión de la dureza del hígado. Lo que nosotros tenemos que saber con el hígado graso es que no es tanto la grasa el problema, es la dureza del hígado. El hígado se va poniendo duro a medida que va pasando el tiempo. Digamos que el hígado se resiente de tener todo ese montón de grasa extra y se va poniendo más duro. El hígado funciona como un filtro, ¿verdad, Tavo? Es como el filtro del aceite del carro, permite que pase la sangre, se va quedando con los tóxicos y deja pasar la sangre. Pero en ese proceso se resiente de la grasa, del exceso de grasa. Ahora, Tavo, ese medicamento que es además un agonista de los receptores de hormonas tiroideas, o sea que de los endocrinos, antes de que nos lo roben los gastros, ese fármaco es el que está aprobado para hígado graso, pero hay otros fármacos que usamos para tratar diabetes y para tratar obesidad que pueden ayudar. Correctamente. Nosotros tenemos hoy por hoy un armamento que se puede utilizar, que los endocrinólogos han venido utilizando en los últimos 15 años y que han resultado ser herramientas eficaces para pacientes con hígado graso, inclusive cuando ya existe fibrosis. Entonces, cuando usted va al endocrinólogo y le dice: doctor, fíjese que aparte de que tengo prediabetes y tengo hígado graso, usted me está dejando un medicamento doble o me está dejando un medicamento inyectado, significa que estoy muy enfermo. Es lo primero que dice el paciente. Y eso viene del mito de que la insulina era como el último tratamiento, ¿verdad? Yo creo que hay una generación que todavía creció con esa idea de que la insulina era el castigo para el paciente con diabetes que no se portaba bien, ¿verdad? El doctor le decía: si usted no se porta mejor, para la próxima consulta yo le pongo insulina, y eso ha cambiado, porque tenemos opciones inyectables de otros fármacos y la insulina ahora sabemos que se pone cuando se necesita. Pero entonces un médico moderno, Tavo, debería ser capaz de identificar a qué paciente le va a ir mejor con qué terapia, ¿cierto o no es cierto? Es correcto. Cuando usted va al médico y este médico le dice: no, ese hígado graso es normal, usted se tiene que ir de ahí. Tiene que buscar una segunda opinión. Sí, tiene que buscar una segunda opinión, porque el hígado graso no es normal. Y eso lo puede buscar usted hasta en internet. Ahí le damos permiso de buscar en internet. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo al respecto. El paciente se puede mejorar, inclusive se puede curar del hígado graso. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Existe cura para la resistencia a la insulina? Ok, esa es una excelente pregunta, porque la resistencia a la insulina es una condición genética. Existen alrededor de 57 mutaciones descritas en la forma en que la insulina se acopla a su receptor, en la forma en que ese receptor responde a la insulina, y pues realmente podemos tener incluso combinaciones de esas mutaciones. Entonces, la resistencia como tal o esa predisposición genética no se puede cambiar todavía, aunque ya hay terapias génicas como CRISPR que eventualmente seguro van a poder cambiarlo. En este momento lo que sí podemos hacer es regresar, porque el continuo de la diabetes no empieza con la diabetes, no aparece el paciente con la diabetes de la noche a la mañana. Antes de tener diabetes tipo 2, el paciente hizo prediabetes. Antes de hacer prediabetes, hizo hipoglucemia reactiva, donde baja la glucosa después de comer. Antes de eso, hiperinsulinismo, niveles altos de insulina. Y bueno, antes de eso, la predisposición genética. Lo que sí puede pasar es que podemos regresar. Y de hecho, hoy en día hablamos de remisión de la diabetes, que significa que el paciente puede estar en una etapa donde no necesita tratamiento farmacológico, sino que puede estar con cambios en el estilo de vida y dieta y ejercicio, si es muy reciente el diagnóstico. Pero a ver, Tavo,
Vamos a hacer un poco de publicidad porque Tavo y yo somos bien activos en redes sociales y hay un hashtag que utilizamos. ¿Cuál es, Tavo? El hashtag es Te odio hígado graso. Y muchos pacientes me escriben y me dicen, doctor, ¿usted tiene hígado graso? Y les digo, no, lo que pasa es que estoy haciendo este montón de ejercicio, estoy tratando de comer lo más saludable posible para que no desarrolle mi hígado grasa, o sea, para no tener grasa en mi hígado. Y esa parte es algo que todos tenemos que hacer. O sea, si yo estoy sano hoy, busquemos mantenernos sanos. Si usted ya tiene hígado graso, entonces hay que buscar revertir ese hígado graso y volver otra vez a su estado de sanidad. Y eso uno lo hace porque conoce su genética. Entonces uno tiene que ver para atrás y si, por ejemplo, tiene una abuelita que tuvo diabetes, si ve que sus tías tienen diabetes o viven con hipertensión, que tienen... A mí muchas veces me llegan las pacientes y me dicen, yo era igual de delgada que mi hija de 20 años, pero mire, de repente pasó la menopausia, tuve los hijos y engordé 50, 60 libras. Ok, entonces usted ya tiene esa predisposición y tiene que tener hábitos que hagan odiar el hígado graso. Correcto. Y luego también tenemos algo que el paciente me pregunta. ¿Quiénes se tienen que revisar para ver si tienen o no hígado graso? ¿Y cuál sería el método, el primerito que pedirías para esos pacientes en que hay sospecha de hígado graso? Bueno, entonces esto también su médico lo puede calcular. Eso se puede hacer en el consultorio. Hay una calculadora con una fórmula que se llama FIB4 que no requiere mucho, requiere unas pruebas de función hepática en sangre más un hemograma. Y con esa información su médico puede tener una idea si usted es candidato a escalar a un tamizaje. Sin embargo, todo paciente que vive con síndrome metabólico, ya sea por hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, diabetes o prediabetes, ácido úrico alto, es un paciente que debe, sobrepeso o obesidad obviamente, debe de hacerse un ultrasonido, además del tamizaje para el FIB4. ¿Y cada cuánto se recomendaría hacer un ultrasonido? Yo pensaría que anualmente. Correcto. Las guías dicen que hay cambios, sobre todo si han habido cambios bruscos de peso. Eso lo vimos mucho en la pandemia, por ejemplo. Tavo, ya para cerrar, yo quisiera remitirlos y ahí vamos a decirles que si quieren información en internet, hay información confiable y hay mucha desinformación. Para mí esta forma de desmitificar el hígado graso es valiosísima y ustedes tienen que buscar fuentes confiables de información. Ahí tienen a GastroTavo, yo soy Endocatracha, nos pueden seguir en redes sociales. La página del Honduras Medical Center está haciendo un gran esfuerzo por educarles a través de las diferentes especialidades, así que les recomendamos que escuchen los podcasts, que aprovechen el tráfico y ese tiempo sedentario, pero utilicémoslos para el bien. Muchas gracias al Honduras Medical Center por darle información a toda la población.